Hola, hola, muy buenas noches. Seamos todos bienvenidos a esta noche de luz, a este portal de una sola mente, quien esta noche tiene como invitado a nuestro querido Matthew Land desde Wisconsin, Estados Unidos, y que nos trae el tema Libre de culpa. ¡Wow! ¿Cómo ha progresado en mi mente, por Dios? Gracias, Matthew. Muchísimas gracias. Astrid, su querida esposa, será quien traducirá a Matthew en esta sesión. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos, Matthew, Astrid, siempre bienvenidos a esta su casa. Okay, welcome. Ok, bienvenidos. So it only requires that there's two of us Solo se requiere que seamos dos to recognize who you are, para reconocer quién eres, because I need my brother. porque necesito a mi hermano. Never wanted to admit it Nunca pues lo he querido admitir, because I was too busy judging my brother. porque he estado ocupado juzgando a mi hermano. And whatever I do to my brother, I do to Jesus, I do to God, and I do to myself. Y cualquier cosa que yo le hago a mi hermano, se lo hago a Jesús, se lo hago a Dios. Right? There's only one Son of God. Y solo existe un Hijo de Dios. So I recognize my wholeness when I recognize yours. Entonces puedo reconocer mi plenitud cuando reconozco tu plenitud. So it's funny. I just did a class on guilt. Bueno, yo hice una clase acerca de la culpa. And I never even read the whole hour. I never even opened up the Course in Miracles. Y toda esa hora que hice esa clase no abrí el curso de milagros. And today I'm going to try to do it differently, Y hoy voy a tratar de hacerlo de otra manera. right? Because Jesus says it much better than I can. Porque Jesús lo dice mejor de cómo lo puedo decir yo. And the other thing that is spectacular about the Course in Miracles Y la otra cosa que es espectacular acerca de un curso de milagros, it doesn't require my understanding or your understanding. no se requiere mi entendimiento o tu entendimiento. Course in Miracles is an experience, Un curso de milagros es una experiencia. right? We don't know how to talk about it, so we use words like luz. No sabemos cómo hablar acerca del curso, entonces usamos una palabra que se llama luz. We talk about energy. We talk about frequencies. O hablamos acerca de energía o hablamos acerca de frecuencias. And what's amazing is our transformation is very physical. Y lo que es impresionante es que nuestra transformación es muy física. So it doesn't have anything to do with how good you are at speaking or how good you are at the concepts of a course. Entonces no tiene nada que ver con lo que tú hablas o el conocimiento que tengas de un curso de milagros. Because it's energy. Porque es energía. And this energy will completely wipe you out. Y esta energía realmente te puede pues deshacer. It'll break, I don't know how to say it. Bueno, no sé cómo explicártelo o decírtelo. Right? Because I had no concepts of A Course in Miracles. Porque no tengo un concepto de un curso de milagros. And yet I felt this tremendous amount of energy. Sin embargo, he sentido una energía muy grande. And that's what got my curiosity. Well, what is A Course in Miracles? Y eso es lo que pasó conmigo, que tenía curiosidad de saber qué era un curso de milagros. Nothing to do with any concept. No tiene nada que ver con ningún concepto. Nothing to do with who I thought I was as a person. No tiene nada que ver con lo que yo pensaba que yo era como esta persona. Right? My guilt is my idea about myself. Bueno, mi culpa es una idea que tengo acerca de mí mismo. What I've done in this body, what I haven't done in this body. Lo que he hecho en este cuerpo, lo que no he hecho en este cuerpo. What I should have done when I'm in this body. Lo que
supuestamente debía hacer mientras esté en este cuerpo. right? And I'm having huge revelations about this body in the first place. Y bueno, he tenido revelaciones acerca de por qué estar en este cuerpo. My mother is in and out of the hospital, Mi mamá está, pues, la llevan al hospital y pues sale también del hospital. right? So I see this thing that I call my mom, Y veo esta cosa que yo llamo mi mamá and I see someone who can't remember 30 seconds ago. y puedo ver que ella pues no puede recordar lo que ha sucedido hace 30 segundos. I don't think she ever, even though she was at the academy, she never mentions A Course in Miracles, never mentions God. Aunque ella estuvo en la academia, veo que ella no menciona un curso de milagros, ni siquiera menciona a Dios. But again, that's not important, Pero otra vez, eso no es importante. right? I've carried this lifelong grievance with my mother. Yo pues he llevado este rencor con mi mamá por muchos años. And I know she's leaving. She could leave any day. Y yo sé que ella ya se va a ir y se puede ir en cualquier momento. So I look in my mind, I go, what is that grievance for? Why would I want to hold on to that? Entonces yo veo en mi mente y digo, ¿para qué voy a seguir pues conservando este rencor, este resentimiento? Does it take somebody sick and dying for me to look in my own mind and go, oh, maybe I should let this go? Entonces tiene que pasar lo que está pasando en este momento con mi mamá, de que está enferma y que se va a ir, para yo poder darme cuenta de soltar este resentimiento. Right? There's no doubt that my body's eyes show me a woman who is on her way out. No hay duda de que mi cuerpo, mis ojos del cuerpo están mostrándome una persona que se está yendo. And this is where I'm grateful that I do know what the Course in Y Miracles por says. eso me siento agradecido porque lo que dice un curso de milagros, yo lo sé. I can remember that we're an idea in the mind of God. We're eternal. Puedo recordar que soy una idea en la mente de Dios, que soy eterno. And it's funny because being at the academy, I think I know more people who died from the academy than people that have died outside of the academy. Bueno, y es increíble porque en la academia pues conozco más personas que se están muriendo, que han estado en la academia, que los que no estuvieron en la academia. Right? Steph, I don't know if anybody knows Steph and Claire, but Steph just left his body. Bueno, no sé si conocen a Steph y Claire, pero ya Steph se fue del tiempo. Isn't it funny? Del cuerpo. Well, where did he go? Y entonces, ¿dónde él se ha ido? If everything's an idea and we're talking about Steph right now, did he go anywhere? Si todo es una idea y estamos hablando de Steph en este momento, ¿dónde puede él estar? You know, we were talking about this today. Some people have animals. Bueno, estábamos hablando hoy, ella y yo, acerca pues, de que hay personas que tienen animales. Right? And they have to make a decision when the animal gets sick. Y bueno, y tienen que tomar una decisión cuando el animal se enferma. Right? Even though they love and have an attachment to the animal. Bueno, aunque aman al animal y están apegados al animal, You take tienen que it tomar una decisión. you take it to the vet and the vet injects it with a poison. Lo llevas al veterinario, el veterinario le inyecta algo para que se vaya. You see it? I mean, I don't know. It's these ideas are very profound to me. Lo puedes ver, estas ideas son muy profundas para mí. That I have a limited time that I'm here in my physicality. Que tengo un tiempo limitado después de estar aquí en este cuerpo físico. And I'm going to spend it being grievous. Y voy pues a perder mi tiempo o permanecer aquí con resentimientos. I'm going to spend it being hateful. Voy a estar aquí odiando a las personas. I'm going to regret all the terrible decisions I've made in my life. Me voy a poner a pensar todas las decisiones de las cuales yo me arrepiento, de esas decisiones que yo tomé que me arrepiento en mi vida. In fact, I told my mom, she wants to sleep all the time. Bueno, de hecho, yo le he dicho a mi mamá quiere dormir pues todo el tiempo, ¿no? And I said, Mom, I said, this isn't life. Y le digo, mamá, pero esto no es la vida. I've been telling my mom the same stuff I talk about on these classes. Every time I got together with my mom, we invariably would talk about the truth. Bueno, cada vez que pues estoy con mi mamá, pues le hablo acerca de la verdad. And a lot of times she wasn't very
even though she's Course in Miracles, she wasn't very receptive. Y bueno, aunque ella pues, pues ha estudiado un curso de milagros, no se ve muy receptiva, But it doesn't matter. pero no importa. Do you see it? I mean, this is like ¿Lo puedes ver? I don't earn forgiveness. Entonces, sabes, yo no me gano el perdón. It's kind of like your job, Es como que es un trabajo, es tu trabajo. right? Because if that's not my occupation, if I'm not occupied with letting go, Porque si no ocupo mi mente en soltar, en dejar ir, I'm binding you to my ideas that I have about you. te estoy a ti atando acerca de las ideas que tengo acerca de mí mismo. Actually, I'm just binding myself, De hecho, me estoy atando a mí mismo. right? So today's lesson is perfect. Entonces, la lección de hoy es perfecta. It's 46, Es la lección 46. right? I don't have okay, as a human being, I have no capacity to forgive, Entonces, mira, como un ser humano, yo no tengo la capacidad de perdonar. right? Because it's too late. I'm already offended. Porque ya es muy tarde, me he sentido ofendido. I think this is a real place. Yo pienso pues que este es un lugar real. And I have a very, very good memory, especially when it comes to grievances. Y bueno, tengo una memoria muy buena, especialmente cuando se trata de resentimientos. And I'm sure you're just as good at it. Y yo sé que tú también eres muy bueno en ello. God does not forgive because he's never condemned. Dios no perdona porque nunca ha condenado. And there must be condemnation before forgiveness is Y necessary. primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. Forgiveness is the great need of this world, but that is because it is a world of illusions. El perdón es la mayor necesidad de este mundo y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Those who forgive are thus releasing themselves from illusions, while those who withhold forgiveness are binding themselves to them. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. Right? Jesus said it 2,000 years ago. Entonces, viste, Jesús lo dijo hace 2000 años atrás. What's bound on earth is bound in heaven. Lo que atas en la tierra, lo atas en el cielo. What's loosed on earth is loosed in heaven. Lo que es libre en la tierra será libre en el cielo. As you condemn only yourself, so you forgive only yourself. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo solo se te perdona a ti mismo. You know, speaking about my mother, Hablando acerca de mi mamá, I have a sister that doesn't forgive my mother. She hates my mom. tengo una hermana que no perdona a mi mamá, que no la ha perdonado, que la odia. Right? And in the illusion, if it was real, she has the justification to hate her own mother. Bueno, y en la ilusión, si fuese real para ella tiene toda la justificación para odiar a mi mamá. Because my mother, like all of us, Porque mi mamá nos ama a todos. has made some terrible No, decisions. porque mi mamá también como nosotros ha tomado malas decisiones. Yeah, she made terrible decisions. Ella ha tomado decisiones terribles. Yeah. Okay. Okay. Yet although God does not forgive, Pero si bien Dios no perdona, his love is nevertheless the basis of forgiveness. su amor es no obstante la base del perdón. Fear condemns and love forgives. Ay, el miedo condena y el amor perdona. Forgiveness thus undoes what fear has produced, returning the mind to the awareness of God. El perdón pues deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. For this reason, forgiveness can truly be called salvation. Por esta razón, al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. It is the means by which illusions disappear. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Right? How do I know this is an illusion? Entonces, ¿cómo yo sé que esto es una ilusión? Because it's limited. Porque es limitado este lugar. Everything here is limited. Todo en este lugar es una limitación. Right? It doesn't even matter. It's funny. It doesn't even matter how smart you are. Entonces, no importa qué tan inteligente tú puedas ser. Your perception's not, human perception isn't whole. La percepción humana no es plena. My judgment is always based on partial evidence. Mis juicios siempre están basados en evidencias parciales.
right? It doesn't matter how much I know about the story or the situation, it's still partial. Bueno, mientras no sepa bien lo que está sucediendo o las evidencias que tengo, siempre van a ser parciales. What I like the idea about God is he knows everything. Lo que me gusta acerca de la idea de Dios es que Él sabe la totalidad, Él sabe todo. From my vantage point, from your vantage point, Desde mi punto, desde tu punto de vista, and he looks at both of us and says, not guilty, y Él nos mira a nosotros y dice, no eres culpable. right? If you read What is Death, we might get to it today, but if you read What is Death, Si tú lees acerca de qué es la muerte, probablemente la leamos hoy, it sums it up in the last paragraph. lo resume en el último párrafo. It says God's Son is guiltless. Dice que el Hijo de Dios no es culpable. Nothing else. Nada más, solo eso. Who's God's Son? ¿Quién es el Hijo de Dios? Everyone, everywhere, anyone that you think about or anyone you lay your eyes on. Cualquier persona que tú piensas acerca de o cualquier persona que mires. Right? He even says it. Even you touch people that you have never even met. Hasta él dice que tocas a aquellas personas que ni siquiera has conocido aún. Why? ¿Por qué? Because everything I think, say, or do teaches the entire universe. Porque todo lo que pienso, digo y hago enseña a todo el universo. Right? I reduce myself to this physical body called Matt. Me he reducido a este cuerpo físico llamado Matt. It's a total misidentification. Y es completamente una equivocación Right? de identidad. It's not who I am. No es lo que yo soy. Right? Isn't that amazing? You're not who you think you are. Increíble. Tú no eres lo que tú piensas que eres. And you're not who you're pretending to be. Y tú no eres lo que tú pretendes ser. There's nothing more false than a personality. No hay más nada falso que una personalidad. Right? There's nothing more. I mean, come on. The seat of fear is the human body. Bueno, puedes ver lo que el templo del miedo es el cuerpo. But we identify each other in separation based on a name that's associated with the body. Pero nos identificamos unos con otros basados en la separación, dándonos nombres. Right? Is it a mystery that Jesus says that you're deaf, dumb, and blind? ¿Es acaso un misterio que Jesús dice que estás ciego, sordo y mudo? Right? You have eyes you cannot see. Tienes ojos y no puedes ver. You have ears that cannot hear. Tienes oídos y no puedes escuchar. Not only will you lose, say this every time, not only will you lose the truth, No solo vas a perder de vista la verdad, not only will you not hear the truth, no solo no escuchas la verdad, you will lose the little bit of truth that you already have. vas a perder lo poquito que sabes que es la verdad. Why? ¿Por qué? Jesus says that he doesn't mess it around Porque Jesús dice, Él de verdad no juega juegos, because you love the lie, porque Él dice que te encanta mentir. right? All it is self-deception. ¿Sabes? Es sencillamente una mentira contigo mismo, un Right. engaño. What's the parting of the veil, ¿Qué es el correr el velo? right? You must have something in front of you that's obscuring your sight. Bueno, debes tener algo al frente de ti que está asegurándote como que la visión. Can I get Christ's vision if I don't forgive? ¿Puedo obtener la visión de Cristo si no perdono? Right? How can I see if I would rather have what I want in place of the vision? ¿Cómo puedo ver si estoy sustituyendo la visión con lo que estoy teniendo ahí en mi mente? Wouldn't I have to admit that I've been wrong about the whole thing? ¿Acaso no tengo que admitir que he estado equivocado acerca de todo? Jesus even makes fun of you. He says, well, it's obvious that you have been wrong. Bueno, Jesús hasta como que se hace chiste o se burla de ti diciendo, ¿no te has dado cuenta que has estado equivocado? Did we read, for this reason forgiveness can truly be called salvation? We did read that, right? We're going to the third one. Today's exercises require at least 3 full 5-minute practice periods and as many shorter ones as possible. Los ejercicios de hoy requieren por lo menos 3 sesiones de práctica de 5 minutos completos y el mayor número posible de las más cortas. Begin the longer practice periods by repeating today's idea to yourself as usual.
Como de costumbre, comienza las sesiones de práctica más largas repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Close your eyes as you do so and spend a minute or two in searching your mind for those whom you have not forgiven. Cierra los ojos mientras lo haces y dedica un minuto o dos a explorar tu mente en busca de aquellas personas a quienes no has perdonado. It does not matter how much you have not forgiven them. No importa en qué medida no las hayas perdonado, You have forgiven them entirely or not at all. o las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. Right? It reminds me in the course when he says you don't have any small upsets. Bueno, me recuerdo ahora lo que dice el curso que dice que no hay iras pequeñas o ponerse disgustos pequeños. Right? There's not even any condemnation that if you haven't forgiven someone. Ni siquiera hay puede existir una condenación si no has perdonado a alguien. Right? All you're doing is delaying your own happiness. Lo único que estás haciendo es retardando tu propia felicidad. If you are doing the exercises well, you should have no difficulty in finding a number of people you have not forgiven. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, no deberías tener ninguna dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. It is a safe rule that anyone you do not like is a suitable subject. En general, se puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Mention each one by name and say, God is the love in which I forgive you. Menciona cada una de ellas por su nombre y di, Dios es el amor en el que te perdono. Right? This may seem silly. I mean, especially since I'm teaching to the choir. Bueno, esto probablemente sea un poco gracioso o sí, gracioso lo que estoy diciendo. But when you're in pain Pero sabes, cuando tú estás en dolor and you're laying in bed at night, y estás en tu cama, acostado en tu cama, and how do I know this? This happens to me. ¿y cómo yo sé eso? Bueno, porque I me sucede a mí. I just do it. I just say, Yo lo hago. God is the love in which I forgive you, Yo digo, Dios es el amor en el que te perdono, or some form of that, o alguna forma de lo que, pues, de la verdad. right? Because I know what the grievance is doing to me. Porque yo sé lo que el resentimiento me está haciendo. It's killing me, Me está matando. right? This is what's so funny. You can kill yourself slow or fast, Bueno, tú te puedes matar despacio o rápido. and there's all kinds of things you can use in space and time to kill yourself slowly. Y hay muchas cosas que puedes usar aquí en el tiempo y espacio para matarte lentamente. But underneath the addiction, whatever that may be, Pero debajo de esa adicción, sea lo que sea, is the absolute pain es un dolor absoluto of being unjustly treated here. de sentirte que has sido tratado injustamente. Yeah, it usually starts with one of our family members, Usualmente pues empieza con algún miembro de la familia. because those are the ones we're supposed to count on that are supposed to take care of us. Bueno, porque pues los miembros de la familia son aquellos con los cuales tú, pues en principio son con los que tú cuentas. And the course says that you're abandoned and you abandon. Y el curso de milagros dice que te abandonan y tú abandonas. And most of us have some personal story Y muchos de nosotros tenemos historias personales associated with the family member, asociados con los miembros de la familia. how they didn't meet the expectation. Lo que pues no cumplieron nuestras expectativas. In fact, most of our parents didn't even come close. De hecho, muchos de nuestros padres no cumplieron con nuestras expectativas. The purpose of the first phase of today's practice periods is to put you in a position to forgive yourself. El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica de hoy es colocarte en una posición desde la que puedes perdonarte a ti mismo. After you've applied the idea to all those who come to mind, tell yourself, God is the love in which I forgive myself. Después que hayas aplicado la idea a todas las personas que te hayan venido a la mente, di para tus adentros, Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Then devote the remainder of the practice period to adding related ideas such as God is a love
with which I love myself. God is the love in which I am blessed. Dedica luego el resto de la sesión a añadir ideas afines, tales como Dios es el amor con el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. The form of the application may vary considerably, but the central idea should not be lost sight of. El modelo a seguir en cada aplicación puede variar considerablemente, pero no se debe perder de vista la idea central. You might say, for example, I cannot be guilty because I'm a son of God. Podrías decir, por ejemplo, no puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios. I have already been forgiven. Ya he sido perdonado. No fear is possible in a mind beloved of God. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. There is no need to attack because love has forgiven me. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. The practice period should end, however, with a repetition of today's idea as originally stated. La sesión de práctica debe terminar, no obstante, con una repetición de la idea de hoy en su forma original. The shorter practice periods may consist either of a repetition of the idea for today in the original or in related form as you prefer. Las sesiones de práctica más cortas pueden consistir ya sea en una repetición de la idea de hoy en su forma original o en una afín, según prefieras. Be sure, however, to make more specific applications if they are needed. Asegúrate, no obstante, de aplicar la idea de manera más concreta si surge la necesidad. They will be needed at any time during the day when you become aware of any kind of negative reaction to anyone, present or not. Esto será necesario en cualquier momento del día en el que te percates de cualquier reacción negativa hacia alguien, tanto si esa persona está presente como si no. In that event, tell him silently, God is the love in which I forgive you. En tal caso, dile silenciosamente, Dios es el amor en el que te perdono. You know, whether we like it or not, Aunque nos guste o no nos guste, we all live in an echo chamber. todos estamos viviendo en An echo chamber where a room where it echoes. como en un lugar donde hay mucho eco. You can't get any further than your own echo chamber. Tú no puedes ir más allá de ese eco que tienes ahí. Right? If you're convinced that you're right about something, then of course you're right about it. Si estás convencido de que tienes razón acerca de algo, pues vas a tener razón acerca de Right? eso. In the world of separation, we all do that. Y en el mundo, pues todos hacemos eso, ¿verdad? Yeah. Listen, I mean, to me, being awake or being aware is listening to your own echo chamber. Bueno, para mí estar despierto es realmente escuchar ese eco en mi mente. Right? And doubt what you're telling yourself. Just look at it and go, is that really true? Y dudar de lo que estás haciendo en tu mente y preguntarte, ¿es realmente esto es cierto? And maybe the person that you have the grievance with, Y probablemente con la persona que tienes ese resentimiento, you have a justifiable, concrete reason why you hate that person. tienes una justificación, tienes un motivo para justificar por qué tienes ese resentimiento. What is that definition of anger? Do you remember that guy that said the definition of anger? Es to punish yourself for the behavior of someone else. Yeah, so just translate that. La definición del disgusto es castigarte a ti mismo por el comportamiento de otro. Right? We get angry all the time. I mean, come on, we all get angry. Bueno, veámoslo, ¿sí? Todos nos molestamos, ¿verdad? But if you realize the anger is poison to you, Pero si tú te das cuenta que ese disgusto es un veneno para ti and you're angry about somebody else's behavior, y estás disgustado por el comportamiento de otra persona, what does that really have to do with you? ¿qué tiene que ver eso contigo realmente? Do we have that much necessity to control others outside of us? ¿Tenemos tanta necesidad de controlar a otros afuera de nosotros? And I've noticed this, the more controlling a person is, the more fearful they are. Bueno, y yo me he dado cuenta de esto, que mientras más una persona quiere controlar a otro, más es porque tiene miedo. Right? Because these devastating moments we've all had Porque esos momentos devastadores que todos hemos tenido is when things were out of control. es cuando las cosas estuvieron fuera de control o han Right. estado fuera de control. Again,
it's not like, has any human being in space and time been traumatized? Bueno, ¿acaso no es, podemos ver de que cada ser humano, ¿verdad? Ha sido traumatizado, ¿verdad? Everyone's been traumatized, Todos han sido traumatizados. right? That's why there's so much emphasis on healers Por eso es que hay tanto énfasis en los sanadores and healing. y en la sanación. But where does this healing need to take place? Pero ¿dónde tiene que tomar lugar esa sanación? All sickness is unforgiveness, Cualquier enfermedad es la falta de perdón. right? And the problem is there isn't anyone that we don't have a grievance with. Y el problema aquí es de que no existe, el problema aquí es de que no hay un, I can't even say, Go ahead. ay, ni siquiera lo puedo decir, que no hay nadie con quien no tengas un resentimiento. Mira, me costó hasta decirlo. Right? That's what's tough because most human beings, you say, well, there's not anyone you don't have a resentment with. Sí, porque sí, o sea, Jesús lo dice, que no hay nadie con quien no tengas un resentimiento. And I always meet people and they say, oh, I don't have any resentments. I don't hate anybody. Y siempre me consigo con la gente, con personas y hablamos pues del tema y las personas dicen, no, yo no tengo ningún resentimiento con nadie, yo no odio a nadie. You know, I mean, yeah, we have to take a look at our own rage, Yeah. our own rage. Tenemos que mirar realmente nuestra amargura, nuestra rabia, nuestra ira. Because I think it's much more than anger. Porque yo pienso que está más allá pues, de ese disgusto. I think it's rage. Yo creo que es furia. The absolute rage that I could have been, that I had, that I'm even here. Estoy tan furioso pues después de estar aquí, sí, en este plano, en este lugar. Or that I have to even get up and go to work to make money. O que me tengo que levantar e ir al trabajo para hacer dinero. Or why did I get the parents that I got? O por qué pues tengo los padres que tuve o que tengo. Or can you imagine anybody who's been born in Israel or who's been born in Ukraine right now? O puedes imaginarte a alguien que está naciendo ahora mismo en Israel o en otros de esos países, Ucrania. Right? Why did I have to be born in a place where people are killing each other? ¿Por qué tengo que nacer en un lugar donde la gente se está matando unos con otros? Right? I mean, how do you introduce somebody like that to the Course in Miracles? ¿Cómo tú introduces a alguien así a un curso de milagros? So I thought I would read this too. This is Forgiveness, the Face of Christ. This is in the Manual for Teachers. Bueno, voy a leer algo aquí de el manual para el maestro. Ya va, deme un momentico, por favor. Right before true perception. And right after the ego. Okay. So forgiveness is for God, toward God, but not of him. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle, mas es algo ajeno a él. It is impossible to think of anything he created that could need forgiveness. Es imposible concebir que algo creado por él pueda necesitar perdón. Forgiveness then is an illusion, but because of its purpose, which is the Holy Spirit, it has one difference. El perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. Unlike all others,
Unlike all other illusions, it leads away from error and not towards it. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Right? That's the Lord's Prayer. Deliver us from error. Esa es la oración del Padre Nuestro. Not, Libéranos de toda tentación o de todo error. now you have the tool. It's called forgiveness. Y ahora tienes la herramienta. Se llama el perdón. Forgiveness might be called a kind of happy fiction, a way in which the unknowing can bridge the gap between their perception and the truth. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz, una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. They cannot go directly from perception to knowledge because they do not think it is their will to do so. No pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creen que esa sea su voluntad. This makes God appear to be an enemy instead of what he really is. Esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es. It is just this insane perception that makes them unwilling merely to rise up to return to him in peace. Y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender y retornar a él en paz. Isn't that amazing? It's like the resistance is built in. Es increíble, la resistencia acumulativa, o sea, la has acumulado. Right? Think about it when you get together in a group and you start to feel this energy. Piénsalo por un momento, cuando tú te reúnes, estás con un grupo y empiezas a sentir esta energía, Right? una energía. The old man would look at me and he'd say, you're only willing to accept I'm trying to give you everything, but you're only willing to accept part of it. El viejo me decía, yo quiero darte todo, pero tú solo estás dispuesto a aceptar lo que puedes aceptar. Right? My perception comes from me. Porque mi percepción viene de mí. Knowledge comes from God. El conocimiento viene de Dios. I don't have beliefs. Yo no tengo I creencias. know. Yo sé, Right? yo sé. And that freaks people out because one thing there isn't anything of here, and that's certainty. Y bueno, y eso a la gente le asusta, porque decir lo que yo acabo de decir es certeza. Right? They don't know how to deal with a person who's certain. Ellos no saben cómo lidiar con una persona que tenga certeza. A person who's certain and doesn't even want anything for the certainty. Una persona que tiene certeza, que ni siquiera quiere nada del otro. Right? Your certainty isn't for sale. Bueno, tu certeza no está a la venta. In this world, everything's for sale. Y aquí en este mundo todo está a la venta. And so they need an illusion of help because they are helpless. Y de este modo necesitan una ilusión de ayuda porque se encuentran desvalidos. A thought of peace because they are in conflict. Un pensamiento de paz porque están en conflicto. God knows what his son needs before he asks. Dios sabe lo que su hijo necesita antes de que él se lo pida. He is not at all concerned with form, but having given the content, it is his will that it be understood. Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda. And that suffices. Y eso basta. The form adapts itself to need. The content is unchanging, as eternal as its creator. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su creador. Right. We're meeting now, not on accident. Estamos encontrándonos en este momento, pero no es por accidente. Right. Astrid and I got water the other day at a spring. Astrid y yo fuimos a recoger agua en una cascada. And there was a brother there that I hadn't seen for at least a year. Y había un hermano ahí que pues que no la había visto por un año. Someone I have a lot of history with. Alguien con la que yo tengo una historia muy grande. And when I saw her, it was like, oh, there it is, my grievance. Cuando yo la vi, pude ver mi resentimiento. Dije, ay, aquí está mi resentimiento. Like an old grievance that I forgot about. Como era un resentimiento viejo que yo creía que me había olvidado. But I knew right away. It was like. Y yo supe inmediatamente. Like Jesus meeting the woman at the well. Cuando Jesús se consiguió con la mujer no me acuerdo cómo se dice well.
I can't remember how to say well in Spanish. Well, where Jesus met the woman where she was getting water. Donde las mujeres estaban recogiendo agua. No me acuerdo cómo se dice. See, I'm aware enough that when it happens now, I go, oh my God, this is a setup for me. Bueno, estoy tan consciente ahora que pude darme cuenta que fue organizado para mí encontrarme con esta hermana. And I can feel her discomfort. Gracias, I can amor. feel her discomfort and I can feel my own discomfort. Puedo sentir la incomodidad de ella y puedo sentir mi incomodidad. But this is my opportunity. Pero esta es mi oportunidad. Right? ¿Cierto? These images show up on the screen and it's my opportunity to let go of my ideas. Estas imágenes aparecen aquí en mi mente, aquí en mi holograma, ¿sí? En mi pantalla, para que yo pueda perdonar. I can't help it. No puedo evitarlo. You know, I can't help it. If I've known you for a minute or 5 minutes, I have an idea about you. No puedo evitarlo. Si yo te conozco por 1 minuto o 5 minutos, ya tengo una idea acerca de ti. It could be a good idea, it could be a bad idea. Puede ser una idea mala o una buena. Right? But I remember, my thoughts aren't good or bad, they're just meaningless. Pero recuerdo, mis pensamientos no son buenos o malos, no tienen significado. Right? So I don't condemn myself I'm not afraid of my own thoughts anymore. Entonces no me voy a condenar a mí mismo, ya no tengo miedo de mis pensamientos. Right? I'm awake. Estoy despierto. I'm aware. Estoy consciente. And if I choose wrongly, y si elijo algo equivocado, I feel the pain immediately. Voy a sentir el dolor inmediatamente. Why? ¿Por qué? Because the presence of God will make you very sensitive. Porque la presencia de Dios te va a hacer muy sensible. Right? Before I didn't feel anything. Antes yo no sentía nada. Now I feel everything. Y ahora lo siento todo. Right? Noises. Los ruidos. Smells. Los olores. Right? It's like everything is heightened. Todo es como que todo es lo siento todo. Right? I even have trouble being around people. I can feel their energy fields. Hasta tengo problemas de estar con las personas porque puedo sentir su campo energético. The face of Christ has to be seen before the memory of God can return. Where are you? 4th paragraph. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. The reason is obvious. La razón es obvia. Seeing the face of Christ involves perception. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. No one can look on knowledge. El conocimiento no es algo que se pueda ver. But the face of Christ is the great symbol of forgiveness. Pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. It is salvation. Es la salvación. It is the symbol of the real world. Es el símbolo del mundo real. Whoever looks on this no longer sees the world. El que la ve deja de ver el mundo. He is as near to heaven as is possible outside the gate. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté afuera. Yet from this gate is it no more than just a step inside. Mas desde ahí un paso más basta para entrar. It is the final step. Es el paso final. And this we leave to God. Y ese se lo dejamos a Dios. Forgiveness is a symbol too, but as the symbol of his will alone, it cannot be divided. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que es símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. And so the unity that it reflects becomes his will. Y así la unidad que refleja se convierte en su voluntad. It is the only thing still in the world in part, and yet the bridge to heaven. Es lo único que aún está en el mundo en parte y que al mismo tiempo es el puente que conduce al cielo. God's will is all there is. La voluntad de Dios es lo único que existe. We can go but from nothingness to everything, from hell to heaven. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, Is this a journey? del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, not in truth, for Mm. truth goes nowhere. No, en verdad no lo es, pues la verdad no va a ninguna parte. But illusions shift from place to place, from time to time. Pero las ilusiones cambian según el lugar o la época. The final step is also but a shift. El paso final no es más que otro cambio. As a perception, it is part unreal.
Por ser una percepción, es en parte irreal. and yet this part will vanish. Sin embargo, esa parte desaparecerá. What remains as peace is eternal in the will of God. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. There are no wishes now, for wishes change. Ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian. Even the wished for can become unwelcome. Incluso lo que una vez se deseó puede volverse indeseable. That must be so because the ego cannot be at peace. Esto es así porque el ego jamás puede estar en paz. Why do I laugh? ¿Por qué me río? Because I'm aware that as a person who's walking on the earth, that I'm an ego. Bueno, porque estoy consciente que como esta persona, yo como esta persona, estoy caminando como un ego. And instead of being afraid of the ego, I just laugh at it. I laugh at myself because it's so ridiculous. Y en vez de tenerle miedo al ego, me río de mí mismo porque es tan ridículo. But will is constant as the gift of God, Pero la voluntad es constante por ser el don de Dios. and what he gives is always like himself. Y lo que Él da es siempre como Él mismo. This is the purpose of the face of Christ. Este es el propósito de la faz de Cristo. It is the gift of God to save his son. Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. But look on this and you have been forgiven. Contempla únicamente esto y habrás sido perdonado. How lovely does the world become in just that single instant when you see the truth about yourself reflected there. Cuán hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en él. Now you are sinless and behold your sinlessness, Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. right? There's nothing more a Christian cannot stand the idea that he's not sinful, that he's sinless. Un cristiano no puede soportar la idea de saber de que no es pecador. I don't care what the denomination is. No me importa qué denominación tenga ese cristiano. They love the idea of sin Ellos les encanta la idea del pecado because it justifies sacrifice porque justifica el sacrificio and it justifies y punishment. justifica el castigo. And as human beings, we love to punish one another. Y como seres humanos nos encanta castigar a unos y a otros. Right? We call that our justice system. When somebody's Y- punished for what they've done, Y llamamos esto un sistema de justicia. We- Cuando castigamos a alguien, I see it all the time. Someone's murdered and they go, well, we want justice for the family. bueno, lo veo todo el tiempo. Si alguien es asesinado, la gente dice, queremos justicia por esto. There's no justice because that person is gone. No hay justicia porque esa persona ya se fue. Right? As a human being, the only thing that I have is the physical body. Como un ser humano, lo único que tengo es este cuerpo. They don't know that their loved one is way more than that physical body. Ellos no saben que esa persona tiene más que ese cuerpo. I'm not saying I wouldn't feel anything if I lose a child or a loved one. No estoy diciendo que no voy a sentir si pierdo a alguien que amo. Now you are holy and perceive it so. Y ahora la mente retorna, ahora eres santo y así lo percibes. And now the mind returns to its creator, the joining of the Father and the Son, the unity of unites that stands beyond all joining but beyond them all. Y ahora la mente retorna a su creador, la unión de padre e hijo, la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. God is not seen but only understood. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. His Son is not attacked but recognized. No se ataca a su hijo, sino que se le reconoce. Right? What will the Course in Miracles turn you into? ¿Qué va a pasar? Say it again, sorry. What will the Course in Miracles, what kind of person is the Course in Miracles going to turn you into? Bueno, ¿qué tipo de persona el curso de milagros te va a convertir? Right? It's going to make you the type of person that Corinthians 13 talks about. Te va a convertir en lo que dice Corintios 13. You'll be a little more patient with your brother. Vas a ser más paciente con tu hermano. You'll be a little bit more kind to everyone. Vas a ser más amable con los demás. Right? You'll recognize, oh my God, what I do to this person. If you have to, I mean, this is the way it is. Jesus says, if what you do to the least of my people, you do to me. Bueno, vas a reconocer que lo que hagas a otros me lo estás haciendo a mí.
Right. dice Jesús. But you can only practice this Pero tú solo puedes practicar esto when you're conscious, cuando estás consciente. right? Because all these other behaviors are unconscious, Porque los demás o los otros comportamientos son inconscientes. right? Grievances are effortless, El rencor no tiene esfuerzo. right? Being mean is effortless. Ser odioso no tiene esfuerzo. Attacking your brother is effortless. Atacar a tu hermano no tiene esfuerzo. But if you train your mind, Pero si tú entrenas tu mente, it'll actually be more difficult to be that way. va a ser más difícil, de hecho, ser como se te dice en el entrenamiento Right. mental. And I'm telling you, this is my Y experience. yo te digo esto, esta es mi experiencia. Oh, yes, I use A Course in Miracles. Sí, yo uso un curso de I milagros. use the 12-step Yo program. uso el programa de 12 Right? pasos. I even use my partner, Hasta uso a mi compañera. right? She can tell me, hey, don't talk to me that Ella way. me dice, ella me puede decir, hey, no me hables de esta manera. Matt, you're not being very nice. Matt, no estás siendo amable. Calm down, Cálmate. right? Like, that's what a relationship is for, isn't it? Eso es lo que es una relación. Para eso es lo que es una relación, ¿no es Right. cierto? And I know how difficult it must be if you're in a relationship and you do A Course in Miracles and your partner doesn't. Yo sé que tan difícil puede ser cuando estás en una relación y tú estás haciendo un curso de milagros y el otro no lo está I hate to haciendo. say it, it's probably almost impossible. No me gusta decirte eso, pero probablemente eso es imposible. You know, and I know there's people that do it with Al-Anon, Y yo sé que hay muchas personas que lo hacen con el programa de 12 pasos de Al-Anon. but can you imagine you have to do all the effort and the other person doesn't do nothing. Puedes imaginarte, tú tienes que poner todas tus fuerzas y esforzarte tanto y el otro no hace nada. And when you learn something new, it does take effort. Y cuando tú estás aprendiendo algo nuevo, de verdad toma mucho esfuerzo. Yeah. So yeah, I think that's it, Oscar. I think we've Oscar is gone. I think the horse is dead. Oscar se fue ya. I think que dice que él piensa pues que ya el caballo se está muerto. yeah, the horse is dead. We beat it to El death. caballo ya está muerto, ya le hemos pegado, bueno, ya hemos dicho todo, pues. Yeah, it's finished. Ya se acabó. Right? Like Jesus said on the cross, it's finished. Como Jesús dice en la cruz, se terminó. And what a relief, huh? Y qué alivio, ¿no es cierto? When you really say, I'm done being a hateful person. Cuando tú te das cuenta y dices, estoy cansado de ser esta persona odiosa. I'm done with the resentments. Que estoy cansado de estos resentimientos. Ya no los quiero más. Yeah, and don't worry, they're going to be a new one. A new one will always try to come back in. Y bueno, no te preocupes, porque siempre un nuevo resentimiento regresa. Right? You forgive someone and then someone else is going to test you out. Perdonas algo o a alguien y alguien más viene o alguna otra cosa viene para probar que sí, a ver si todavía pues resientes o no. We all have our special persons in our life that we go, God, this guy is a pain in the ass. Todos tenemos estas personas muy especiales en nuestras vidas donde decimos, hey, esta persona es un dolor en el culo. Yeah, and I've been that person for many people. Y yo he sido esa persona para muchas otras But then I personas. make a decision. I don't want to be the guy anymore. Pero yo tomo una decisión y digo, yo no quiero ser esa persona I don't más. want to be a troublemaker. Yo no quiero estar ahí de travieso. I don't want to be the instigator. Yo no quiero estar de instigador. If you want to get upset because I'm teaching a course in miracles, then that's okay. Bueno, si tú te quieres disgustar porque estoy enseñando un curso de milagros, también está bien. But I'm not going to try to give you other reasons to dislike me. Pero no te voy a dar otra razón más para que te disgustes o para que yo no te caiga bien. So thank you for having Astrid. Thank you for translating. Bueno, gracias y gracias Astrid por traducir. Yeah, thank you for the opportunity. Gracias por la oportunidad. Ah. Wow. Matthew, muchas gracias. Como siempre, me encanta Thank you, Matthew. compartir siempre desde tu experiencia y eso es lo que hace esta enseñanza real. Y
¿sí? La culpa nos arrastra siempre a, a todos los sentimientos y resentimientos que nos llega, que nos vienen. Por eso lo importantísimo del perdón. Claro que sí, practicaba este día, esta lección que me tocó también hacerla para Spreaker y me encantó, realmente me encantó. Y gracias, gracias por recordarnos lo que podríamos decirle en el mundo, en la vida real del mundo, cómo lo aplicas y me ayuda muchísimo para tomar también una decisión con él. Gracias, gracias por lo compartir. Este es un lugar en el que siempre eres bienvenido, así que gracias por esa noche. Y a todos los hermanos de YouTube, muchísimas gracias. Luego pasamos a una sesión de luz, escuchar un poco de música para integrar todo lo que esta noche se ha compartido.